Bueno, todo lo brevemente posible lo que vamos a ver es, cuando tenemos una EPID, cuáles son los estudios que vale la pena pedir. ¿Algo sucede que no pasa? Ahí está. Bueno, los conflictos de intereses, lamentablemente no adquirí ninguno en la última media hora. Ustedes no figuran como conflicto de intereses, no pagan ustedes. Bueno, el estudio más importante, vuelvo a insistir porque realmente es lo más importante, es la historia clínica y hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Y los estudios que vamos a discutir son el funcional, los anticuerpos, la fibro y cuál es, quizás el más controvertido de todos, cuál es el rol de la biopsia. Empezando por el funcional, créanlo ustedes, yo llegué a ver esto. Era medio histórico ya cuando yo llegué a la neumología, pero había en el LANARI. Los objetivos del estudio funcional son, por un lado, detectar enfermedad y por otro, monitorear la evolución de la enfermedad o estratificar además la severidad. Tienen distinta utilidad los estudios funcionales en cada uno de ellos. Una cosa que tienen que hacer es buscar incongruencias. Esto que decíamos, ¿qué es lo que ustedes esperan en un estudio de una enfermedad intersticial? Que la capacidad vital esté mucho menos disminuida que la DLCO, porque la capacidad vital disminuida requiere que uno ya tenga un proceso que disminuye la compliance del pulmón y por lo tanto la capacidad de entrar aire y consecuentemente lo que ustedes van a medir en la espirometría, mientras que la DLCO se altera muy tempranamente. Prácticamente no hay enfermedad intersticial sin alteración de la DLCO. Vamos a ver después alguna cosa que hay que tener en cuenta de eso. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene 52% de la CBF y 70% de la DLCO, primera opción es que el laboratorio sea malo y que estén midiendo cualquier cosa. La DLCO es un estudio muy quisquilloso desde el punto de vista técnico y por lo tanto, puede haber errores. Y además, ustedes ya lo saben, en los pocos años que tienen dando vueltas en esto, no todo el mundo trabaja bien. La otra cosa que también tengan en cuenta cuando se monitorean los estudios, las enfermedades, es algunos de nosotros somos muy buenos realmente haciendo esto, pero no curamos a nadie. Así que si ustedes tienen un paciente que venía con 55, 56, 54 de LCO y de repente tiene 80%, no se pongan contentos. Es que el laboratorio está haciendo cagada, porque nosotros no hacemos eso. Eso te puede pasar una vez cuando tenías todo ese virus esmerilado y le diste rituximab o bolos de corticoides, se mejoró agudamente. Un paciente con una enfermedad crónica, ese grado de milagro a nosotros no nos alcanza. Entonces, mírenlo bien porque, una de las cosas que van a tener que, a veces no lo pueden decidir porque depende de qué cobertura tiene el paciente, pero uno puede, si tiene más de una opción, si ve que hay un laboratorio que te da cualquier cosa, que puede pasar, decidir en dónde lo va a hacer. El patrón típico de una enfermedad intersticial es la capacidad vital disminuida, la TLC disminuida y la DLCO disminuida. Todos ustedes saben, porque ustedes son de segundo y tercero, ¿verdad? Porque me han dicho que los de primero no venían a este módulo. Bueno, está bien. Pero todos ya hicieron, por ejemplo, EPOC. Todos hicieron funcional, ¿no? Entonces, el concepto que ustedes tienen es que en realidad incapacidad ventilatoria restrictiva es la disminución de la TLC, no la disminución de la CBF. La CBF puede estar falsamente disminuida por una serie de razones, básicamente el atrapamiento aéreo, el fenómeno de hachazo del enfisema o el tiempo expiratorio insuficiente. Y teóricamente la TLC es el patrón oro, por decirlo así, de la restricción. Ambas, sin embargo, tanto la TLC como la CBF, como decíamos, requieren que ya el pulmón haya perdido significativamente la compliance y son muchos los pacientes que tienen una enfermedad intersticial significativa y no tienen caída de la CBF. Ustedes van a ver que lo habitual es que el volumen residual, ustedes dicen, cosa típica de la enfermedad intersticial, el volumen residual está disminuido, porque esa es la diferencia con el enfisema, que no es un dato menor, porque muchas veces ustedes se van a encontrar con que un paciente tiene la DLCO muy disminuida, claro, le hacen la tomografía, tiene enfermedad intersticial y tiene enfisema. Y uno dice, ¿de dónde sale? ¿Cuánto vale cada uno? Porque a mí el dato de la DLCO me va a servir mucho para decir qué tan severa es esta enfermedad intersticial.
Entonces digo, ¿cuánto es del enfisema, cuánto es del otro? Si yo tengo enfisema y es relevante, voy a tener un aumento del volumen residual, porque tengo atrapamiento aéreo. Si en cambio tengo una enfermedad más intersticial pura o más puramente intersticial, voy a tener una disminución notable del volumen residual, porque eso es el fenómeno típico de la restricción. Puede haber capacidad disminuida, pero con una TLC normal, porque hay una serie de cosas, no vamos a entrar en esa discusión, yo les cuento que López Llobet le debe haber estado esta clase y ustedes recuerdan cada segundo de lo que él les ha hablado, de por qué la TLC puede ser normal. Y en cambio la TLC baja con una capacidad vital normal es muy rara. O sea, es bueno pedir la capacidad vital, no la capacidad vital forzada, que como dijimos está muy condicionada por estas otras cosas, y es muy común que estos pacientes además puedan tener, no sé si que tengan EPOC, pero sí que tengan factores de riesgo para EPOC. Entonces por ahí tienen una cosa que no llega a cumplir criterios espirométricos de obstrucción bronquial, pero en los volúmenes pueden llegar a tener en marcha mecanismos similares. La DLCO es precoz, como decíamos, por eso en el estudio de screening es muy importante, y además es importante porque sin eso ustedes no pueden documentar enfermedad intersticial. Entonces pasa que uno dice, bueno, yo la estoy viendo la fibrosis pulmonar, tiene una enfermedad intersticial inequívoca y tiene una CBF de 79%, porque la cuadrilla me dijo que puede tener una CBF normal. Ahora, si ustedes le van a querer pedir tratamiento a ese paciente, ningún auditor les va a pagar una droga de 300.000 pesos por mes si ustedes no le demuestran que tiene alteración de la capacidad respiratoria. Y el único índice que van a encontrar alterado es la DLCO. Porque, insisto, uno puede tener 60% de la DLCO y no desaturar en la caminata. Si es mucho más que eso, pero bueno, mucho más que eso ya está muy fregado. Como decíamos, ese es precoz. Es muy precoz, por eso es muy importante, pero es inespecífico porque hay otras causas de disminución de la DLCO. La más común es el enfisema, pero también hay, cuando uno tiene una DLCO desproporcionadamente baja, y esto se ve sobre todo en la esclerodermia, lo van a ver en su momento. ¿Por qué? Porque la esclerodermia es una enfermedad que tiene hipertensión pulmonar, ¿no? Pero que otros pacientes secundarios a la enfermedad intersticial o porque tienen dos enfermedades pueden tener hipertensión pulmonar, a ustedes les tiene que llamar la atención. Ustedes ven una CBF normal y dicen, sí, bueno, tiene la DLCO baja, porque ya dijimos que la DLCO es más sensible y es común el patrón ese, CBF normal, DLCO baja. Una cosa es tener DLCO de 48%, otra cosa es tener DLCO de 25%. Y uno dice, no, bueno, mirá, un intersticio que apenas lo veo, y una CBF normal y una DLCO de 25%, le tengo que encontrar otra explicación. O tiene mucho enfisema, que si no veo el enfisema tengo que hacerle un eco seguro, pero en una esclerodermia incluido un cateterismo, porque tengo que descartar la presencia de hipertensión pulmonar. La DLCO se afecta por las alteraciones de la vasculatura pulmonar. Y ojo que la anemia severa también puede dar una DLCO falsamente alterada. Pero bueno, a tener en cuenta, ¿qué es anormal? Y esta es la cosa que yo les quería decir antes, ¿no? Esto nos lo remarcaba mucho Wells y es una cosa que siempre menciona él. ¿Qué es para vos? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Qué es para vos una DLCO normal? Menor 80. Bien. ¿Alguien tiene algo para decirle que él está equivocado? Son todos unos cagones ustedes, Dios mío. Bueno, puede estar equivocado o no estar equivocado. Entonces uno diría, si Luis tiene razón, menos de 80 es DLCO normal, si vos, de acuerdo a lo que venimos diciendo. ¿Cómo? Anormal, perdón. Viene ella, tiene una tomografía con enfermedad, un poquito de enfermedad intersticial y 85% de la DLCO, ustedes se quedan tranquilos, ¿verdad? Pues yo dije que era... ¿Por qué no? Exactamente. O sea, primero que acostúmbrense a mirar los valores absolutos y no los porcentajes, porque aún dentro del mismo laboratorio, aunque ustedes lo hacen siempre en la Fundación Favaloro, lo hacen siempre en el Hospital Ferrer, lo hacen siempre,
pero de repente en el medio, viste que la gente que hace función pulmonar no tiene muchas cosas con las que divertirse. Entonces de repente se ponen de acuerdo y dicen, vamos a cambiar la ecuación de referencia y usamos otra. O lo hace otra persona, lo hace otra técnica, el estudio, y lo pesa de verdad al paciente, que antes le habían dicho, ¿usted cuánto mide más o menos? 1,70. Y esta lo mide de verdad y le pone 1,62. Y el porcentaje te da diferente. Toda esta cosa que yo digo no es que la digo de hincha pelota que soy, a pesar de que soy hincha pelota, pero porque las ves todos los días. Entonces la gente te dice, no, empeoró el paciente. Y vos decís, mira, tenía 11,2 y tiene 11,3. Entonces no me importa que el laboratorio te informara 39% y ahora te dicen que tiene 28%. El valor es el mismo. Entonces miren los valores absolutos, tanto para la CBF como para la DLCO. Pero es lo que decía, ¿cómo te llamas vos? ¿Cómo? Marisa, con doble S. Lo que decía Marisa, no hay un valor superior normal. Entonces, de repente, medimos algunos de estos varones atléticos que están sentados acá y el tipo tiene 118% de la DLCO. Entonces, cuando yo lo mido en algún otro momento y tiene 82%, yo digo es normal, pero si yo tuviera el valor previo respecto de su valor anterior, porque a él le tocaba estadísticamente, el concepto es, en general el concepto para la vida es, la normalidad es un criterio arbitrario, ¿no? No es que la gente suele confundir lo anormal con lo que la mayoría, o lo normal con lo que la mayoría define que es normal. Entonces alguien que le gustan ciertas cosas o que hace ciertas cosas o que dice ciertas cosas es normal o anormal, pero eso es ordinario o es extraordinario en realidad. Entonces no hay un normal, hay un normal en relación a los valores de referencia. Esto por definición en biología, 95% de la gente va a entrar dentro de ese valor normal, pero las dos desviaciones estándar, a la derecha y a la izquierda, no van a entrar. Entonces, si ese tipo, su normal era 118% y ahora tiene 83%, bueno, le bajó la DLCO. Lo que pasa es que no hay manera de saberlo, porque si vos no tenés un estudio previo, no lo sabés. Entonces, es cierto lo que vos decís, arbitrariamente se dice que es menor del 80%, pero uno tiene que estar alerta de que si hay muchos elementos que a vos te orientan a que eso puede ser una enfermedad, porque le ves la tomografía, porque algo cambió en su estado funcional, porque tiene una enfermedad predisponente, bueno, por ahí uno lo tiene que seguir controlando para ver si eso sigue bajando. Después, una cosa que probablemente ustedes a esta altura ya han escuchado es que la evolución de la enfermedad intersticial se mide, el seguimiento se hace con la CBF, ¿no? Uno le pide espirometría. ¿Por qué? Porque la CBF es más reproducible, es un método que tiene menos variación técnica y además también ustedes vieron que cuando los pacientes están muy, muy limitados desde el punto de vista respiratorio es difícil que hagan una buena DLCO. Ahora, ojo, esto puede cambiar en algún momento porque si bien esto, las cosas se hacen con distintas utilidades. Una cosa son los criterios con los que uno ingresa o mide a los pacientes que entran en un estudio de investigación, y el ejemplo son todos los trials de drogas, las pocas que tenemos en enfermedad intersticial, que uno necesita una medida muy reproducible porque no puede cometer errores en términos de medir si 500 tipos están un poco mejor o un poco peor. Eso es distinto que evaluar a un paciente individual. Entonces, la realidad es que la DLCO es un estudio que tiene mucho mayor valor predictivo. ¿Por qué no se usa tanto? Porque es mucho menos reproducible. Por esto que decíamos, variaciones de laboratorio a laboratorio fatales. No, la verdad no se les ocurra, si tienen la posibilidad de decir, primer estudio te lo hiciste en Favaloro, el siguiente te lo haces en el Ferrer, el tercero te lo haces en CEMIC. Por ahí todos son buenos, pero tienen valores distintos. Pero aún en el mismo laboratorio puede haber variación. Entonces la DLCO tiene esa limitación, pero es insustituible. Si yo estoy siguiendo una esclerodérmica, situación típica, paciente que le suspendés el tratamiento, hiciste 2 años de tratamiento, generalmente suspende el tratamiento, uno sabe que hay un 30-40% de las pacientes que van a recidivar cuando uno le suspende el tratamiento, entonces la medís. Suelen medirla con la tomografía computada, que no sirve para nada. La tomografía computada
No es una medición cuantitativa. Estamos yendo a eso, pero todavía no lo es. Entonces, la única manera de medirla es el funcional. Entonces, uno dice, pero por lo que dijimos recién, ¿cuándo va a empezar? Yo me quiero enterar pronto si le tengo que volver a poner tratamiento. ¿Cuándo le va a caer la CBF? Cuando ya le cayó la CBF, quiere decir que ya se me empezó a fibrosar el pulmón. Entonces me importa que le baje la LCO. Por lo que estamos diciendo, no le voy a creer a un único punto de la LCO. Tenía LCO de 17,2. Bien, ahora tiene 16. Bueno, por la variación, le pido otra en 3-4 meses. Tiene 15, bueno, ahí ya sí le creo, porque tengo una curva que me indica eso. Y en todos los estudios la LCO tiene mayor valor pronóstico de severidad y mala evolución de la enfermedad que lo que tiene la CBF. El otro tema crucial son los anticuerpos. Hemos ido cambiando de posición a lo largo de los años, porque se fue agregando conocimiento y porque también cambiaron nuestros objetivos de tratamiento. Lo recomendado es hacerle anticuerpos a todos los pacientes. Ustedes me pueden decir, bueno, un paciente de 82 años no va a tener una esclerodermia, un varón de 82 años. Es verdad, pero bueno, en general también por razones de que uno tiene que justificar alguna enfermedad, es una FPI, que es la que lleva hoy el tratamiento más caro, hay que pedírselos. Y a los pacientes que están en rango, que uno, de repente, una mujer de 51 años que está ahí, ¿viste? Es una mujer, sí, 51 años puede tener una FPI, tiene todos los anticuerpos negativos. Bueno, a esa paciente uno se los pide una vez por año, porque de repente al año siguiente aparece el anti-CCP o aparece un FAN alto que pueda tener algún valor. ¿Qué es lo que hay que pedir? Y como les decía, esto es lo que hemos ido cambiando. Seguro, en lo que estamos todos de acuerdo que hay que pedirle FAN, y FAN es con patrón y título. Los que han pasado por medicina interna, bueno, saben que FAN positivo, así a seca, no quiere decir nada. FAN de 1 en 80 no es lo mismo que FAN de 1 en 1260 y patrón moteado no es lo mismo que patrón nucleolar. Anti-DNA, factor reumatoideo, anti-CCP y anti-JO, que es el único anticuerpo antisintetasa que es de uso corriente. ¿Por qué uno dice es tan común la enfermedad antisintetasa? No es que sea tan común, pero como privilegiadamente da enfermedad intersticial, en un paciente con enfermedad intersticial vale la pena pedir un anti-JO. Después va a haber un grupo de pacientes en los que uno va a pedir más anticuerpos, pero a todos los pacientes hay que pedirles por lo menos estos. Según la orientación clínica, uno va a incluir el esclero 70, buscando esclerodermia, el anti-RO, anti-LA, buscando Sjögren. Esto es muy importante, el panel completo de miositis. Hay enfermedades, lo van a ver cuando hablen de esto, que radiológicamente, por su comportamiento clínico, orientan a que alguien puede tener una polimiositis, o un síndrome, bueno, una polimiositis, pónganle, o una miositis inflamatoria. Dice, bueno, pero tiene anti-JO negativo. Bueno, el anti-JO, como decíamos, es uno de los anticuerpos antisintetasa. No se miden todos de rutina, pero hoy en Buenos Aires ya hay gente que mide esto, el panel completo de anticuerpos. No tiene sentido pedírselo a todo el mundo, pero si uno dice, esta enfermedad, no me jodas, esto no es una FPI, esto tiene pinta de enfermedad inmunológica, bueno, se justifica, es totalmente distinto el tratamiento y el pronóstico si tiene una enfermedad con anticuerpos antimiositis. Y ya hablaron en su momento de lo que significa el ANCA positivo. Digamos que hay dos cosas distintas. Hay pacientes que su primera manifestación de una vasculitis ANCA-related es la UIP. Eso existe. Y nosotros acá hemos tenido, diría, varios pacientes. Pero también hay, y por eso es difícil de saber qué demonios hace uno con ese ANCA positivo, hay pacientes con FPI, FPI, que tienen ANCA positivo y nunca desarrollan una vasculitis. Pero bueno, por eso a veces antes lo pedíamos de rutina, ahora se justifica el dato en ciertas circunstancias, pero la verdad que un ANCA positivo por sí mismo, en un paciente con una UIP, no te autoriza a hacer tratamiento como si eso fuera una vasculitis. Entonces, anticuerpos positivos igual a enfermedad autoinmune, no. Hay pacientes que tienen una FPI y que tienen anticuerpos, claro, no tienen 7 anticuerpos positivos ni tienen los anticuerpos más específicos como el anti-JO,
pero esto es creo que acá estaba un trabajo. Hay dos cosas. Van a hablar durante la cursada de lo que es el concepto de IPAF, de la enfermedad intersticial con eventos autoinmunes. Eso tiene criterios específicos y a veces uno no tiene un IPAF, tiene un FAN positivo. Eso me califica como una enfermedad inmunológica y depende. Una cosa es tener un FAN de 1 en 80 que no vale nada, como tener nitro de 30, y otra cosa es tener un FAN de 1 en 1260. Y la otra cosa es que si es FPI y puede tener anticuerpos. ¿Por qué? Porque las personas comunes también tenemos anticuerpos positivos. Es un estudio con muchos falsos positivos, sobre todo a medida que aumenta la edad. Entonces, fíjense, esto es la comparación entre, estos son los sujetos sanos, digamos, y estos son los pacientes con FPI. Y fíjense que ambos tienen más de un anticuerpo positivo en cerca del 20% de los pacientes. Y el más común es un anticuerpo, el anti-DNA, pero que más de 1 en 320 ya es muy poquita la cantidad. Pero un factor reumatoideo positivo tiene más del 5% y algún otro anticuerpo tiene más del 15%. Entonces, si ustedes tienen un FPI con grupo de edad de FPI, es una FPI por todo, y te aparece un factor reumatoideo, eso hoy, no les prometo que le diga lo mismo dentro de 2 años, pero hoy no lo transforma en una artritis reumatoidea. Entonces, esto porque, como decíamos, es infrecuente, como ven las frecuencias no son muy grandes, pero no es imposible. O sea, uno no va a tomar, esto se va a relativizar en el próximo tiempo porque los antifibróticos han pasado a ser un tratamiento para las enfermedades del tejido conectivo con la enfermedad fibrosante, pero uno no va a tomar esa decisión. Ojo, porque los auditores, hay dos grupos de auditores. Los auditores que son genuinamente boludos y los auditores que saben algo. Entonces, una de las cosas que te pueden decir es, mira, tiene un factor reumatoideo positivo, esto no es una FPI, no le autorizamos los antifibróticos. Y la autorización para las enfermedades fibrosantes no FPI recién está saliendo. Sepan que busquen la literatura, si en algún momento lo tienen que justificar, que hay enfermedades que son FPI y que si no tienen nada más, un anticuerpo aislado no define una enfermedad del tejido conectivo. Y por eso hay que discutir caso a caso, porque bueno, el tema no es ya tanto los antifibróticos, es si yo además le tengo que dar inmunosupresores. La broncoscopía. Bueno, ¿para qué me puede servir la broncoscopía? Para contribuir al diagnóstico y para descartar diagnósticos alternativos, básicamente la infección. Entonces, ¿cuándo voy a querer ¿cuándo es importante descartar infección? Básicamente en 2 circunstancias. Siempre que el patrón radiológico deje abierto esa posibilidad, tiene el patrón ese de UIP que mostré antes, que es típico, ni con ganas, eso parece una infección, ¿no? Pero si tienen una cosa que tiene virus esmerilado, que tiene área de condensación, no pueden descartar que no sea una infección, aunque no tenga una clínica florida. Y siempre que uno vaya a optar por un tratamiento inmunosupresor, si yo le voy a tirar bolos de corticoides, ciclofamida a un tipo, y está como bueno saber si tiene una infección asociada, siempre que tenga una radiología mínimamente compatible. Si ustedes tienen esto, ¿alguien apostaría el sueldo, que no debe ser mucho, pero de que esto no es infeccioso? Y como poder puede ser, por supuesto va a depender mucho de la presentación clínica. Pero si ustedes le van a dar bolo de corticoides de ciclofamida y uno dice, si puedo, le hago un VAL. Esto también puede ser una infección, porque puede ser una tuberculosis. Entonces va a depender un poquitito. Lo mismo esto. Y la otra, dijimos, era cuando uno tiene que tener el diagnóstico específico de qué es una enfermedad. ¿Cuándo me interesa? Es un poco lo que estuvimos hablando ahora, el diagnóstico específico. No siempre. Es lo que mencionamos recién. Por ahí ahora me interesa más el potencial comportamiento evolutivo que el diagnóstico específico. Entonces, ¿cuándo no me va a interesar? ¿Cuándo sí lo voy a necesitar por ahí? Cuando la TAC no es específica, como dijimos antes. No sé ni siquiera para qué lado agarrar, para inmunosupresores o para antifibróticos. O cuando la clínica es muda, no tiene Raynaud, no tiene antecedentes, no tiene nada que me oriente a nada. O si no es esa la situación, si yo tengo un ATAC que es
un ataque de UIP, no necesito una broncoscopía. Es una UIP, no necesito más. O en alguna, esto es una UIP. Tiene bronquiectasia de tracción, tiene panalización, tiene componente fibroso. Basta, es una UIP, no hay nada más para discutir. ¿Qué me va a servir una broncoscopía? Bien, no vamos a apuntar mucho en esto porque ya van a ver más. La clínica, como decíamos, es la que nos va a dar más datos. Si la clínica me dice todo, si tengo antecedentes, porque el señor toma vaselina todas las noches, digo, bueno, por esto que estoy viendo es una neumonía lipoidea. O tengo un antecedente, la señora tiene un cría pollos, o tiene un signo de enfermedad del tejido conectivo, o toma ciertas drogas sospechosas, el diagnóstico me viene por ahí, no por la broncoscopía. Y como decíamos, los anticuerpos. Si yo estoy convencido de que algo es inmunológico, y no me importa tanto como si es una NSIP, si es una UIP, si es una OP, es una enfermedad inmunológica, la voy a tratar con inmunosupresores. Eso me va a orientar más. Ahora, si necesito algo, porque no tengo, como dicen los cirujanos, el síndrome de Nila-Maspu, entonces, bueno, ahí sí la broncoscopía me puede servir. ¿Cuándo me sirve el VAL? Primero hay un punto, una cosa práctica. Quienes están en el Muñiz, con certeza, y quienes están en clínicas creen que, pero no es verdad, están acostumbrados a que la celularidad es útil porque tienen gente que la sabe ver. Eso sucede nada más que ahí. El día que se muera Elena Castro Zorrilla, no hay más celularidad en el VAL en la Argentina, porque nadie la sabe ver bien, la verdad. Entonces, vas a tener que medir muy bien si le haces un estudio que finalmente es invasivo a un paciente que no todos tienen buena función respiratoria, en función de qué mierda va a hacer con la muestra. Porque si la vas a entregar 3 días después o en un laboratorio que no están acostumbrados a hacer eso y no le vas a creer el resultado, ¿y para qué la vas a hacer, no? Entonces, si la podés hacer, probablemente haya algunos lugares que la sepan hacer, que no sean tan confiables, pero que en general la puedan hacer. Hay otros, yo le diría la mayor parte, que no. En enfermedad fibrótica avanzada, primero que nada, cuando uno tiene esas cosas así muy UIP, va a haber poco retorno directamente. Son esos balcos en el que el endoscopista se pone loco porque no te viene nada de retorno. Pero la utilidad potencial, sabemos la distribución normal, y si ustedes la conocen, no se las voy a repetir. ¿Cuáles son los hallazgos sugestivos? Bueno, cuando veo partículas birrefringentes que pueden hablarme de enfermedad por inhalación, los macrófagos cargados de grasa que pueden hablar de neumonía por drogas o neumonía lipoidea, el material turbio en la proteinosis alveolar. Pero esto, casi excepto en la proteinosis, en lo demás, bueno, esto me dice que el tipo está expuesto a, no necesariamente me dice que la enfermedad esa es la causa de la enfermedad, ¿no? El patrón linfocítico se ve en varias enfermedades, sobre todo en la neumonitis por hipersensibilidad, pero además porque entra en el diagnóstico diferencial de la fibrosis pulmonar idiopática. Yo no me voy a confundir una sarcoidosis con una fibrosis pulmonar idiopática. Tienen radiología diferente, grupos clínicos diferentes, muy excepcionalmente puede pasar alguna forma fibrótica. Pero sí, el diagnóstico diferencial más común es entre FPI y neumonitis por hipersensibilidad, y tienen pronósticos diferentes. Entonces, en la neumonitis por hipersensibilidad uno va a ver aumento del número de linfocitos y, bueno, la verdad que el recuento CD4, CD8 acá, ya ahora ni Liliana lo está haciendo, pero hay linfocitosis, ¿no? Linfocitosis y linfocitosis. ¿Cuál es el problema? Que estas neumonitis por hipersensibilidad, yo tengo más del 50%, estoy hecho, listo, esto es una neumonitis por hipersensibilidad. Pero estas neumonitis por hipersensibilidad, que son las que nos dan dudas, porque si yo miro alguna de las otras que dije, parece una foto medio movida, la que me da duda es esta, que yo digo es una FPI o es una neumonitis por hipersensibilidad. Estas no tienen más del 50% de linfocitos, porque ya están en fase fibrótica de la enfermedad, entonces no tienen componente inflamatorio. Y la otra cosa es que cuando sí tengo linfocitosis, la linfocitosis no distingue entre enfermos y expuestos. Cuando uno agarra a todos los pacientes, a las personas que están expuestas como decíamos, el señor del asilo bolsa, esos tipos tienen linfocitosis, pero por ahí tienen una tomografía normal, una lesión normal. Tienen inflamación alveolar, pero no han desarrollado ni van a desarrollar necesariamente enfermedad. Entonces,
Aunque es inespecífico, en algunas FPI puede haber también linfocitosis. O sea, tiene una utilidad relativa. ¿Se usa? Sí, se usa. Si uno tiene sospecha, tiene abierta la posibilidad de que algo sea una neumonitis por hipertensividad, vale la pena hacerle un VAL. Y el patrón eosinofílico es sumamente útil, sobre todo, de nuevo, que entra en el diagnóstico diferencial para la neumonía eosinofílica crónica. Un poquito de eosinofilia puede entrar en muchas enfermedades, pero uno habla de que es bastante seguro una NEC con más de 25%. Lo importante es al revés. No hay neumonía eosinofílica crónica sin eosinofilia en el VAL. Puede no tener eosinofilia periférica, pero si algo en un VAL bien hecho y confiable no tiene eosinofilia, no es una neumonía eosinofílica crónica. Y lo más importante es esto. Ahí sí que esto es diagnóstico definitivo, son los macrófagos cargados de hemosiderina para el diagnóstico de hemorragia alveolar. Y yo diría que esa es una de las pocas urgencias endoscópicas. O sea, ustedes tienen un tipo y dicen, ¿esto qué es? ¿Una lúpica con infiltrados alveolares nuevos, caída de la saturación grave? ¿Le doy antibióticos o le tiro bolos de prednisona y ciclofamida? Que es una decisión, ¿no? Bueno, no, yo no sé si algo es una hemorragia alveolar hasta que no tengo los macrófagos cargados de hemosiderina. Y esa decisión hay que tomarla dentro de las primeras 24 horas, porque la mortalidad cambia dramáticamente si yo no le doy inmunosupresores, con un límite de corte de 20%. La histología, uno dice, ahí empieza la otra pregunta, bueno, ¿qué pasa con la biopsia? Las cosas que vale la pena saber, cuándo no biopsiar de nuevo, si el ataque es inequívoca, si hay enfermedad inmunológica y si la función pulmonar no lo permite. Y yo enfatizo esto porque recibo muchos pacientes que no debieran haberse hecho una biopsia. Esto es una UIP típica. Yo no sé si ustedes ya se dan cuenta, ya a partir de la semana que viene se van a dar cuenta seguro. Esto, qué sé yo qué es, no sé. Puede ser un adenocarcinoma, puede ser una neumonitis por hipersensibilidad, puede ser una NSIP, puede ser una neumonía viral. ¿Cuándo es UIP? No lo voy a hablar yo ahora, lo van a hablar extensamente la semana que viene, pero sí sepan, se los van a mencionar la semana que viene, hubo un cambio el año pasado, salieron publicadas las guías de Fleischner y el update de las guías ATS-RS, que lo que hicieron es definir en vez de 3 categorías, 4 categorías, y una categoría es la probable. ¿Por qué esto así? Porque una de las recomendaciones dice que las probables no se biopsian y otra dice que hay que biopsiarlas. La mayor parte de los líderes de opinión de este país y de los países que cuentan, pensamos que un paciente con más de 65 años que tiene, basado en la literatura, no voy a hablar ahora de eso, pero hay documentación para pensar en eso, más de 65 años con una UIP probable puede ser considerado una UIP definitiva y que no se justifica el riesgo de la biopsia. Pero es un área de debate que algunos piensan que no. ¿Cuándo no se puede hacer? Y esto sí, ténganlo muy en cuenta. Cuando la CBF es menos del 50%, la DLCO es menos del 35% y tiene hipertensión pulmonar, no se puede hacer ninguna biopsia. No se puede hacer, esto va para los chicos del Muñiz, no se puede hacer criobiopsia, no se puede hacer nada. ¿Esto en 5 años puede haber cambiado? Puede haber cambiado. Pero hoy no se debe hacer una biopsia con la evidencia disponible en pacientes que tengan menos del 50% de la capacidad vital. El yo me animo a cualquier cosa lo paga el paciente, no lo paga uno. Si voy a biopsiar, ¿biopsia quirúrgica o criobiopsia? Ustedes ya saben que la biopsia endoscópica convencional no sirve para nada, para esto no sirve para nada. La única razón para hacer una broncoscopía con una BTB convencional es que uno en el menú de ofertas todavía tenga la tuberculosis, la sarcoidosis, las enfermedades en que la BTB puede dar diagnóstico. Si no, para hacer diagnóstico de UIP versus neumonitis por hipersensibilidad no sirve para nada. Son muestras muy chicas, no son específicas, el patólogo necesita ver estructura, no es como en el cáncer que ve 2 células y ya está. Entonces, empiezo diciendo que sí, ¿por qué? ¿Por qué razones uno elegiría un método? Porque tiene rentabilidad equivalente, o sea, es igual de bueno. Porque hoy diríamos el gold standard es la biopsia quirúrgica. Porque tiene menores riesgos, porque tiene menor costo. Entonces preguntémonos, ¿tiene rentabilidad equivalente? En los estudios, la crio da una muestra mucho más grande, una muestra de broncoscopía. ¿Quiénes están haciendo ya broncoscopía?
Bien. Ustedes vieron que el endoscopista se contorsiona todo y saca una muestra y la asistente o el otro médico le dice, es una cosita, y vos te querés morir o querés matarla. Bueno, porque habitualmente las muestras de una BTV convencional tienen 1,5 milímetros de diámetro. Piensen que el canal de trabajo tiene 2 milímetros, así que la pinza no puede tener nunca más de 2 milímetros. Entonces, esa muestra es una cagadita. Una muestra de criobiopsia tiene promedio 6-7 milímetros y eso hace una diferencia enorme para el patólogo. Si ustedes tienen un crash con una patóloga, empiecen a hacer criobiopsia y la patóloga le van a sacar cualquier cosa. Entonces, ¿en qué redunda eso? En que los patólogos están muy seguros de hacer el diagnóstico, mucho más que con una biopsia endoscópica común, y tienen un CAPA de 0,83 que es muy bueno, o sea, tienen un nivel de acuerdo de diagnóstico muy alto, tampoco con la biopsia quirúrgica es completo el CAPA. Y ahí viene otro punto que es muy importante, y es que acá el patólogo es fundamental. Es fundamental con la biopsia quirúrgica, pero con la crio es súper recontra, hiper fundamental. Los patólogos son como nosotros. A mí no me manden un estudio de sueño porque más que darles el teléfono de 2 o 3 tipos que hacen sueño, no puedo hacer otra cosa. Entonces los patólogos, hay tipos que saben hacer riñón, hay tipos que saben hacer ganglio, hay tipos que hacen cerebro, y esos tipos no saben nada de pulmón. Pero bueno, tienen que ganarse la vida como todos nosotros, y entonces de repente te ven una biopsia de pulmón. La verdad, yo las crío, las mando a todas ya de entrada con la nota de la revisión en segunda opinión por la doctora Olmedo. Dios la proteja, Gloria, que tiene muchos años, porque la verdad que la diferencia, o sea, ¿en qué ves vos la diferencia de calidad? Porque yo no sé ver una biopsia, puedo ver la cosa grosera, pero no más que eso. Que entre el patólogo que te describe, te habla, te charla, ¿viste? Te hace un informe de una hoja y al final dice enfermedad fibrosante, nada, es decir, estoy igual que antes de la biopsia. Y Gloria Olmedo te hace una descripción cortita y te dice neumonía lipoidea, UIP, neumonitis por hipersensibilidad. Y bueno, la crio es un procedimiento que no es una biopsia quirúrgica, pero es un procedimiento invasivo. Yo suelo decirle a los residentes, y espero que ustedes compartan mi criterio, todos los pacientes son tu mamá, porque son la mamá de alguien. Cuando vos no querés, si hay algo que vos no quisieras que le hagan a tu mamá, no se lo hagas a un paciente. Entonces, la broncoscopía sí no es para tanto, pero bueno, si no se la tienen que hacer, yo prefiero que a mi mamá no se la hagan, ¿no? Hay un montón de literatura, les muestro nada más que los más recientes, que ya van mostrando que si uno compara la BTV convencional, por supuesto la crio es mucho mejor. Y acá lo que me interesa mostrarles de esto es una cosa de criobiopsia versus biopsia convencional. El diagnóstico, la capacidad diagnóstica aumenta de 34 a 74%. Pero lo más importante es que todos los trabajos empiezan a incluir esto ahora. La biopsia no como un diagnóstico, por todo lo que hablamos hoy, como un elemento más dentro de la discusión del diagnóstico multidisciplinario, donde entran todas las cosas que fuimos mencionando. Y ahí el diagnóstico, la capacidad diagnóstica, se va del 29 al 51%. Entonces, el trabajo más importante, los que más experiencia tienen en crío son los italianos del norte, que están ahora trabajando. Yo que les mandé la foto de Stefano. Eso es interesante. La semana pasada yo hablé con Stefano Gasparini, que es uno de los endoscopistas el endoscopista más importante de Europa, porque él vive en Italia del Norte, para preguntarle qué pasaba si estaban. Yo sabía que esa ciudad no estaba en cuarentena, pero no, decía como decimos nosotros, ¿no? Es paranoia, es una exageración, es una cosa. Bueno, ayer le volví a mandar un WhatsApp, me mandó una foto, pero es una astronauta, como están trabajando. Esto está totalmente fuera de control, dice, estamos colapsados, una semana. Así que por eso sepamos lo que se nos viene. El hecho es que en ese momento mostraron que la capacidad diagnóstica, y esto es un promedio de varios, es más o menos lo que se ven todos, es del 80%. O sea, hay 20% de los pacientes en los que ustedes
no van a tener diagnóstico. Y hay que decírselo al paciente, porque el paciente puede decir, no, mire, hágame directamente la VATS. Entonces le dirán, hay más complicaciones, es más molestia. Lo peor que le puede pasar a uno en la vida es que un cirujano se cruce en tu vida. No debe haber nada peor, pero bueno, si el paciente prefiere. Cuando ya venía el consenso de que la crío sirve, y aparecieron los americanos, que como llegaron tarde a la crío, no saben hacer crío, no saben. Entonces, por ejemplo, la crío en todos los estudios tiene 25, 30% de neumotórax. Por todas las cosas realmente buenas hay que pagar un precio. Los tipos tienen series con 1% de neumotórax. Entonces, no me jodas. Si vos, ¿qué quiere decir esto? Que estás haciendo pocas biopsias, si no, no podés tener 1%. O sea, están haciendo chiquitas, miserables. Entonces, por supuesto, tenés baja rentabilidad diagnóstica. Esta es la Mayo Clinic, la meca de la medicina. Ciudad más espantosa que he visto debe ser, no, yo creo que Dallas es peor todavía que Rochester. Y lo único que hay, es muy gracioso, en la Mayo Clinic, en Rochester lo único que hay es la Mayo Clinic. Es una ciudad pequeña que está cerca de Minneapolis. Entonces cuando vos vas ahí, vos te tomás una conexión para ir, por ejemplo, vas en los aviones normales, comunes, hasta Minneapolis, y te tomás un avión de conexión chiquito, de esos, pero como lo van a llamar de plata, esos aviones. Y subís vos y 15 personas con silla de ruedas, ¿no? Y en el hotel, los hoteles que hay ahí alrededor de la Mayo Clinic, en el hall, en el lobby, en vez de haber estacionados autos, hay estacionadas sillas de ruedas. 15, 20. La única razón para ir a esa sociedad de mierda, que hay nieve 8 meses al año, es ir a la Mayo Clinic. Entonces, bueno, acá está esta en que los americanos no tenían un muy buen rendimiento diagnóstico. Pero sí después, bueno, hubo nueva evidencia de que esto era a todos los demás. Es una de las tantas controversias Europa-Estados Unidos. ¿Tiene menos complicaciones? Bueno, lo lógico es que si vos te enfrentás con este tipo o con este, te va a ir distinto. Y sí, ¿qué pasa con la cirugía? El problema de la cirugía acá no es el mismo problema que el de la cirugía de resección de pulmón, que uno se va a quedar con poca función pulmonar. Es la reagudización. Las enfermedades intersticiales sufren riesgo de reagudización, más la FPI, pero todas tienen ese riesgo. ¿Y cuáles son? Y cuando uno tiene una reagudización, bueno, la mortalidad, las series son todas chicas, porque por suerte no pasa tanto. Además, la gente cuando se da cuenta, se empezó a dar cuenta que pasaba eso, empezó a dejar de hacer biopsias, pero tiene el 55% de mortalidad, 80% de mortalidad. No es una cosa con la que uno tenga que jugar. Entonces, ¿qué cosas predicen que un paciente va a tener una reagudización? Menores valores de CBF y de DLCO. Entonces, por eso es que es tan importante respetar el límite del 50%. Y bueno, esto muestra de nuevo las grandes cifras de mortalidad que tiene eso. Esto nada más que para mostrar que la mayor parte de las series tienen ese porcentaje, pero tienen un alto rendimiento diagnóstico. Pero tiene menos complicaciones, sin duda, la criobiopsia que la biopsia quirúrgica. Y está el tema, ¿es más cara? Ustedes intuitivamente pensarían que es lo más caro que hay, porque requiere internación, básicamente, por eso es la cirugía. Bueno, acá por supuesto que te dicen, los auditores, como decíamos, en general tienen una mentalidad relativamente limitada, ¿no? Entonces te dicen, no, le dicen al paciente, no, hágase la biopsia quirúrgica, además como si tuvieran derecho a opinar en eso. Por supuesto, acá no se puede saber, porque como los médicos somos la parte descartable de la estructura de costos, de repente un cirujano cobra, no sé, a plata de hoy, pero por ahí cobra 800 pesos por una VATS. Entonces, claro, así la VATS sale barata. Pero en los países normales, como le gusta decir a los argentinos, la criobiopsia ahorra dinero. Esto es un estudio de los españoles. Y este es un estudio publicado en Canadá, pero que digamos una especie de metaanálisis, en que no solo tiene menos complicaciones, tiene el mismo rendimiento, sino que ahorra dinero, lo cual parece lógico. Ojo, no es un procedimiento menor, puede requerir internación si el paciente tiene neumotórax o hace una reagudización, pero es definitivamente más barata. Y uno dice, sin embargo, todavía sigue la controversia. Acabo de mostrarles, tiene misma rentabilidad, tiene menos complicaciones, es más barata. Salió un trabajo, esta es una traidora, la Romagnoli, porque es italiana para colmo, y además una histérica. Esas mujeres, bueno, ustedes saben, los varones entienden, una histérica.
que presentó este trabajo en el Blue Journal, nada menos. Reconocen la gráfica del American Journal of Thoracic, del Journal de la ATS. Bueno, que la criobiopsia tenía muy bajo nivel de acuerdo. Este es Benaino Poletti, el líder de criobiopsia en el mundo, que vive en Rávena, una hermosa ciudad, y este es el cretino de Ganesh Raghu, que está en la Cleveland Clinic. Bueno, por supuesto, está a favor, ha estado participando de todos los grandes trabajos de crío, y este cretino nada más que, primero porque siempre está en desacuerdo con todo, y segundo porque ellos no hacen criobiopsia o lo hacen mal, es una pelea, y este cretino es el que permitió que ese trabajo, que era muy malo, el de la Romagnoli, se publicara. Entonces por eso hay controversia. Rápidamente, apenas salió el trabajo de la Romagnoli, salimos varios a pegarle fuerte, porque tiene un montón de errores y uno podía leer el trabajo con detenimiento, y bueno, menciono nada más que algunos de los trabajos que mostraron que ese trabajo no servía para nada. Y después salió otro trabajo de los italianos. Hay que juntar 699 criobiopsias, son ninguno boludo los italianos. Y ahora salió, este es el trabajo príncipe, el Koldice, que es un estudio que se hizo en Australia, que basta, se acabó la discusión. Lo que hay que usar es criobiopsia, no hablemos más. Listo, ya está, digamos que está definido. Ahora, lo más importante es que la criobiopsia, esta es una cosa que se hizo entre todos los endoscopistas europeos y algún americano, creo que está Fabian Maldonado por ahí, esto lo tiene que hacer alguien que sabe. Esto tiene como toda una curva de aprendizaje, entonces no es para que se largue a hacerlo alguien sin ninguna experiencia, porque bueno, en los primeros casos por ahí vas a tener más complicaciones. Entonces, 80% de diagnóstico, de capacidad diagnóstica. Recuerden que eso es un elemento más, que el patrón oro es la discusión multidisciplinaria, y que entonces, reuniendo lo que dijimos en las dos charlas, ante una sospecha de FPI, porque como dijimos, es lo que a nosotros nos interesa, saber si eso que tenemos adentro es una FPI, ¿hay una causa identificable, drogas, tejido conectivo? Sí, bueno, no es una FPI. La tomografía de tórax dice que su IP es una FPI. La tomografía de tórax dice que no es una UIP, no es FPI. La tomografía computada dice que es posible o inconsistente. Bueno, ahí nos tendremos que plantear si se puede o debe hacer una biopsia. Si no es UIP, no será FPI, y aún con la biopsia, eso ya lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de FPI, uno puede no tener un diagnóstico definitivo. Hace varios años ya Nicholson, que era el jefe de anatomía patológica del Brompton Hospital, prócer de la patología mundial, él publicó en la revista Histopathology: la biopsia no es más el gold standard en el diagnóstico de la enfermedad intersticial. Es un elemento más, no es el diagnóstico. Y como ven, el comité multidisciplinario es un elemento dentro de la discusión, un método más de diagnóstico. Entonces, las indeterminadas, no las probables, las indeterminadas se biopsian, lo van a ver cuáles son las indeterminadas la semana que viene, siempre que la función pulmonar lo permita, pero la biopsia no tiene sentido si no va a cambiar la conducta. Si ustedes tienen un paciente de 86 años que tiene un stroke, que está demente, y no le van a dar tratamiento antifibrótico para que no se muera dentro de 5 años de otra cosa, de eso, perdón. Van a rogar para que se muera de otra cosa antes. Entonces, ¿para qué lo van a biopsiar? Entonces, no se hace biopsia si tiene mucho virus esmerilado, si tiene anticuerpos positivos, si tiene una exposición muy obvia, porque le voy a dar el beneficio de la duda. A los que están haciendo el tractorazo ahí en Santa Fe, uno les va a dar el beneficio de la duda de que algo sea una neumonitis por hipersensibilidad, porque tiene un factor de exposición muy fuerte, no le vas a negar los corticoides. ¿Para qué querés la biopsia? Después verás. Y lo que se viene es esta frase, que por ahora simplemente se las dejo, ustedes recuérdenlas, no vamos a hablar ahora de esto, de splitters versus lumpers, que es esto otra vez, un invento de Wells, porque es un tipo verdaderamente fuera de lo común, en que es la discusión entre los grupos académicos de si tiene importancia o no tiene importancia
decir cuál es la enfermedad, o lo único que me interesa es, ¿está en el grupo de las fibrosantes que las voy a tratar con antifibróticos o está en el grupo de las enfermedades potencialmente respondedoras a los inmunosupresores? Lo más importante es la discusión multidisciplinaria, ya dijimos los niveles de confianza y cómo se construye el diagnóstico. Y ahora sí se pueden ir todos a tomar el Vascolet.